tus experiencias, gracias por aportarle a la formación de estos futuros licenciados en educación física. Como lo dijo el profe, soy producto en cierta forma de él, solo que me fui por otra línea, yo cogí otro camino. Pero bueno, eso es lo importante y eso es lo rico de esto y qué chévere que los muchachos reconozcan que dentro de su profesión hay muchas líneas, hay muchos caminos, importante conocerlos, saber de ellos, tener un mínimo de conocimiento porque si bien hace parte nosotros de nuestro objeto de estudio, podemos desempeñarnos en diferentes espacios y aspectos. Y esto va por esos gustos, esas afiliaciones que nos da y nos generan inquietudes y nos cuestionamos constantemente. Entonces, Alberto, bienvenido a este espacio. Chicos, considero de que ustedes tienen digamos, un factor muy positivo y es que cuentan con docentes de diferentes líneas y todos apasionados por sus líneas de formación, por esta profesión que nosotros tanto queremos. Y bueno, a disfrutar y a compartir esto. Siempre les digo yo que estos son los espacios de aprendizaje donde nosotros consideramos al otro como ese ejemplo, todo lo que ha hecho, todo el camino recorrido y hacia dónde nosotros nos podemos potencializar. Alberto, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, como te dije, a la Universidad Santiago de Cali. Gracias por compartir tu conocimiento con nuestros chicos. Al profe José Fernando Bedoya por estas invitaciones tan propicias y oportunas para los procesos de formación de nuestros estudiantes. Muchachos, y ustedes aprovechar y a valorar cada tiempo y espacio y esfuerzo que están haciendo los invitados ahí en cuestión de horario y demás. Entonces, esto es para conversar, para sacarle provecho y aclarar todas esas dudas que tenga. Entonces, muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias por sus apreciaciones y un fraternal abrazo. Gracias, Para Lore. todos. Muchas gracias. Vale. Bueno, chicos, entonces, pues la dinámica es la siguiente. Vamos a permitir que Alberto comparta su pantalla. Los demás, pues como les dije, por tema de respeto ante el invitado y ante nosotros mismos, por favor, los micrófonos silenciados. Si quieren, para no congestionar el ancho de la banda, pueden cerrar sus cámaras. Y bueno, Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, chévere por compartir esa pasión que nos une, que es el tema de biomecánica. Así que, Alberto, estos Perfecto. chicos están a tu disposición. Dale, bienvenido. Excelente, muchas gracias. Nada más para confirmar, ¿si ven mi pantalla? Sí. Sí, profe, sí la Sí, vemos, señor. Sí, correcto. profe. Excelente. Ok, perfecto. Bueno, para ir dando inicio, primero un poquito de presentarme. Actualmente estoy realizando mi doctorado en Clinical Exercise Sciences en la Universidad de Potsdam, en Alemania. Esto es cerca de Berlín, que es quizás la ciudad más común para nosotros en Latinoamérica. Además, trabajé como investigador en el Centro de Investigaciones de Nuevas Tecnologías en la Universidad de Bohemia Occidental, en específico un proyecto de análisis de marcha para personas amputadas transfemorales y con soporte en otros proyectos de investigación como modelos biomecánicos para hombro, una parte de impacto en deportes, de artes marciales mixtas, etc. Como formación, además tengo una maestría en ingeniería del deporte, la cual realicé en Inglaterra, y también soy ingeniero electromecánico del Tecnológico de Costa Rica, y específicamente en la parte de deporte he sido entrenador y seleccionador nacional de taekwondo durante ya un poco más de 20 años. Este, y pues la idea de hoy es compartir algunos detalles de varias perspectivas para que ustedes tengan un enfoque también global de hacia dónde se pueden orientar eventualmente. En general, hago la aclaración, también tenemos una empresa que se llama Research and Performance Biomechanics y trabajamos con diversas marcas. Como pueden ver en la presentación, desde
Canadá, Estados Unidos, hasta Suecia, Alemania y otros países en general. La agenda de la presentación es un poquito de introducción a la biomecánica, muy general, y luego voy a mostrarles algunos sistemas para todo lo que es análisis de postura, análisis de marcha y obviamente al final tendremos la sección de preguntas y respuestas. Y también como dato importante, si en cualquier momento tienen alguna pregunta y consideran que es necesario colarla en el momento, la pueden hacer sin ningún problema. Ok. En general, la biomecánica, pues como ya sabrán, tiene demasiada historia. Por ejemplo, desde épocas de Aristóteles ya hay, por ejemplo, algunos cálculos o estimaciones que trataban de, valga la redundancia, calcular cuánto era la fuerza, por ejemplo, que se necesitaban para levantar una carga en ciertos grupos musculares como la parte de glúteos, cuádriceps, etcétera, que los cálculos no fueron muy bien realizados si lo vemos con una perspectiva actual, pero por ejemplo ya desde Borelli, por ejemplo, en los años 1600, ya hacían cálculos interesantes. Y uno de los primeros libros considerados en biomecánica es el llamado De Motu Animalium, que tiene que ver con todo esto. Otro punto que es fundamental es ya un poquito más reciente. Por ejemplo, hay un modelo de análisis de marcha que es el considerado de doble péndulo o un péndulo invertido, que es del 53 y esto dio paso al inicio realmente de todo lo que es el análisis de marcha. Y además también estamos, por ejemplo, con temas como en el arte, donde podemos ver la oblicuidad pélvica y ciertas angulaciones de los parámetros de marcha, que pues sea como sea, de una forma u otra han ido pues mejorando. Históricamente, por ejemplo, un señor que se llama Muybridge, fue uno de los primeros que inició con el análisis de fotografía para gestos propiamente en humanos y fue prácticamente uno de los precursores de lo que hoy conocemos ya como tecnologías de análisis de movimiento 2D y 3D. Y todo esto nos lleva a algo ya mucho más actual, que es, por ejemplo, software de simulación musculoesquelética, que es quizás lo más avanzado en la actualidad, donde podemos hacer una captura tridimensional de una persona caminando, por ejemplo, sobre plataformas de fuerza, que son estos elementos que ven acá grises. Y con este software de simulación musculoesquelética podemos calcular, por ejemplo, cuánto es el momento en la rodilla, el torque necesario. Y también, como pueden ver en el esquema, tenemos un exoesqueleto. Entonces podemos calcular, por ejemplo, cuántos son los motores que necesitamos para este tipo de persona, en este tipo de patrón de marcha. Podemos calcular también cuánto es la actividad muscular en diversos grupos musculares, tanto a nivel individual, por ejemplo, si estamos hablando de, qué sé yo, los gastronemios, bueno, sí, gastro o los isquiotibiales, etcétera, podemos inclusive analizar ciertas líneas de los músculos para ver cuánto es la activación muscular en esas líneas en específico y de acuerdo, por ejemplo, al ciclo del patrón de marcha. Sí. En general, en biomecánica, tenemos que hablar primero de la parte del modelado. Entonces, en forma muy general, tenemos el cuerpo que lo dividimos en diversos segmentos
Y con estos segmentos hacemos con varios parámetros como la masa, el momento de inercia, el pose, que es lo que conocemos como position and orientation. Esto con inclusive sensores inerciales, podemos hacer una estimación de dónde está cada uno de estos segmentos en forma tridimensional. Un software típico utilizado a nivel mundial es el Visual 3D para calcular y estimar todos estos parámetros. Algo fundamental también a considerar siempre cuando es el tema de análisis biomecánico es que el cuerpo humano siempre tiene una variabilidad. Es decir, no podemos repetir el mismo gesto exactamente igual en ninguna ocasión prácticamente. Por ejemplo, acá podemos observar los gráficos del desplazamiento angular del codo con respecto al hombro y vemos que aún en jugadores profesionales es prácticamente imposible repetir el mismo movimiento, aún en gente obviamente ya élite. Y por último, un tema fundamental en biomecánica es obviamente la estadística, que tenemos que considerar también que hay varias limitantes importantes, entre ellas que estadísticamente hablando, tenemos una población, de esta población seleccionamos una muestra aleatoria, sobre esta muestra aleatoria hacemos la estadística y calculamos o inferimos en la población. Pero esto, y en especial ahora que ya estamos con temas como Machine Learning y Data Science y todos estos temas ya de Big Data, podemos saber que todo esto ha ido cambiando poco a poco hacia un tipo de, por ejemplo, intervenciones o planes de entrenamiento, etcétera, más individualizados. Y ustedes como educadores físicos saben que cada cuerpo es diferente y por lo tanto debiéramos tratar de siempre hacer programas individualizados y no necesariamente siempre siguiendo las estadísticas de la población general. Okay. Con esto pasamos a la parte de cinemática, que es básicamente la captura del movimiento. Entonces, en forma general, para que tengan en cuenta el concepto, se utilizan marcadores retroreflectivos que ponemos en el cuerpo. Acá podemos ver dónde están, por ejemplo, colocados varios sensores o marcadores a nivel del cuerpo, y en general existen dos tipos, uno los activos y otro los pasivos. El principio de funcionamiento de la captura de movimiento es que existan al menos dos cámaras que ven cada uno de los marcadores. Por esto, cuando ojalá tengan acceso a un sistema de captura de movimiento 3D, normalmente empezamos con al menos 6 u 8 cámaras para poder hacer una captura tridimensional y poder tener un volumen calibrado y por lo tanto un volumen de captura donde el sujeto puede realizar su gesto en forma normal. Y con esto, como les decía, podemos hacer un modelado del sujeto o de la persona de estudio. Y como podrán ver en este video, básicamente estos son los marcadores. Entonces, los marcadores los ponemos o los colocamos con cinta de doble lado y como pueden ver en este pequeño clip, se pueden poner en diversas partes, no solo en el cuerpo, sino también en elementos externos como prótesis, órtesis, qué sé yo, los bats de béisbol, etc. Y el avance, por lo menos tecnológico, más actual es lo que se conoce como markerless, que es básicamente poder hacer una captura tridimensional, pero sin necesidad completamente de marcadores. Esto es literalmente lo más novedoso
y aunque ya hay algunos estudios de validación, es un tema que posiblemente se va a desarrollar más en estos años. Okay. El otro tema es la cinética, que es básicamente a cada acción hay una reacción, leyes de Newton, normal, y con esto podemos hacer, por ejemplo, la captura del gráfico tridimensional de las fuerzas, por ejemplo, cuando caminamos o cuando queremos hacer análisis postural. Entonces, en forma muy general, la parte de cinética nos sirve, por ejemplo, para ver la función del pie, para análisis de marcha, también se hace para análisis animal, por ejemplo, si alguien acá le interesa, por ejemplo, la parte de equinos, sabemos que hay un gran trabajo, por ejemplo, obviamente con los caballos en este caso, y también la interacción con el jinete. Entonces hay varios estudios que se hacen tanto al animal como al sujeto propiamente. También se pueden hacer análisis de balances, análisis, por ejemplo, para los asientos o posicionamiento. Esto a nivel deportivo se usa mucho para, por ejemplo, ver si la silla que está haciendo o utilizando un atleta paralímpico es la adecuada para esa persona. Y también obviamente se hacen investigación ortopédica, por ejemplo, se pueden meter estos sensores dentro de la articulación, dentro de la rodilla, obviamente no in vivo, sino con cadáveres normalmente, y se puede medir cuánto es la fuerza o la presión resultante dentro de la articulación. En forma muy general y algo que se hace bastante, es este tema de las plataformas de fuerza para analizar lo que es las fases de vuelo, y también se hacen algunas valoraciones bastante interesantes que, por ejemplo, actualmente el Arsenal, el Real Madrid, Barcelona, todos estos equipos grandes utilizan muy comúnmente para la parte de análisis de rendimiento y también prevención de lesiones. Entonces, en este gráfico lo que podemos ver es la fuerza vertical y en forma muy sencilla, la fuerza vertical cuando la persona está iniciando el salto, con esto, normalmente ese sería el peso de la persona antes de iniciar el movimiento. Viene una fase de desaceleración, o sea que la persona baja su centro de gravedad y luego empieza más bien a subir porque ya la persona, la fuerza que está ejerciendo es positiva en este caso. Llega a un pico máximo que es normalmente previo al despegue. Luego obviamente viene la fase de vuelo y cuando aterriza viene otra vez esta parte del pico al caer. Acá aprovecho para hacer una pequeña pregunta, a ver si, ¿cómo se llama? Me gustan responder. Entonces, si vemos este patrón de fuerza, vean que acá son aproximadamente 1250 newtons y cuando cae llega a un pico máximo de aproximadamente 2000. ¿Qué consideraciones podrían o qué conclusiones podrían tener con respecto al aterrizaje de esta persona al caer? Si es suave, si es duro, o cómo es el patrón si lo vemos desde el punto de vista de la fuerza que está realizando al caer. Yo creo que es duro, ¿Por qué? porque digamos que si fuera suave, digamos que la gráfica no me llegaría tan alto, ¿no? Ajá, exacto, muy bien. Y si es duro, ¿qué podrías inferir en cómo está aterrizando la persona? O
sea, ya sabemos que Está es un... aterrizando Digamos con que está todo el aterrizando pie. con todo el peso, con todo el pie, con todo el peso y No no está está cayendo en flexionando sus punta de rodillas. pies. Exactamente. No está flexionando las rodillas, entonces está lastimando la rodilla, la articulación y eso pues a futuro le va a generar grandes problemas. Exactamente. No sé si también puede afectar el tema del peso de la persona. No sé si eso también quiere algo. Casi. En efecto, lo que está sucediendo acá es que la persona cuando hace el despegue propiamente está generando una fuerza normal, digamos, aproximadamente se genera una, una vez y media más o menos a 3 veces el peso, dependiendo de la persona. Pero lo más importante acá, en forma práctica, es que este pico al caer sea normalmente de la misma magnitud. Acá vemos que son prácticamente 500 newtons más o un poco más, y esto es bastante. En realidad, si lo calculamos en el impacto que eso va a tener en las articulaciones, no sabemos, obviamente, porque no estamos viendo la cinemática, sino que únicamente la cinética. No sabemos si la persona, por ejemplo, cuando cayó, bloqueó la rodilla, que es lo que decía el compañero, o que, por ejemplo, cuando cayó, más bien está bloqueando el tobillo, o dónde está el patrón propiamente. Pero lo que sí podemos tener a ciencia cierta, como decimos, es que acá hay un impacto mayor y por lo tanto la persona no está amortiguando de una forma adecuada. Todo esto, como les decía, se hace de una forma bastante práctica porque es algo que nos da un indicador muy sencillo de cómo está la persona haciendo el aterrizaje. Y para Profe, que una tengan, pregunta, a ver si te entendí sí, bien. ¿La ujú. fuerza que se aplica al despegar debe ser igual a la fuerza del aterrizaje? No necesariamente Pero exactamente sí debe igual, estar como cerca. pero exactamente el orden de magnitud debe ser lo suficientemente cerca. Ah, ¿Para ok, qué? Para gracias. que sepamos que la persona está aterrizando, en palabras coloquiales, suave. Si la persona está aterrizando y no tiene una buena cinemática, un buen patrón, normalmente vamos a ver estos picos. Y también algo que se hace muy común es que podemos ver, por ejemplo, y cuando lo hacemos con plataformas de fuerza, normalmente tenemos dos plataformas. Entonces hacemos una para pierna derecha y una para pierna izquierda y hacemos la medición simultánea. En otras palabras, estamos midiendo ambas piernas al mismo tiempo y por lo tanto podemos ver también asimetrías. Entonces, históricamente, hace algunos años, y todavía hoy se hace, que, por ejemplo, poníamos a saltar a los atletas y que marcaran con una tiza, con un pilot o algo, la altura máxima a la que llegaban. Y eso nos daba un indicador con una base de línea, una línea de base, perdón, para ver si la persona ya había llegado a su normal o a su dato normal. Pero ahora que ya tenemos tecnologías más confiables, podemos ver si eso lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que la persona hace una compensación y más bien la pierna o el lado sano es la que está haciendo una supercompensación y por lo tanto lo estamos fatigando o sometiendo a más carga y eso puede llevar a la persona eventualmente a que tenga una lesión más bien en la pierna sana. Entonces, estas gráficas, como les digo, pueden ser a veces bastante información y por último, como dato fundamental en lo que es análisis con cinemática, perdón, con cinética, es la pendiente de la curva y esta pendiente de la curva es lo que conocemos como rate of force development o la tasa de desarrollo de fuerza y normalmente se habla que entre más empinada sea esta curva es mejor porque está generando más fuerza,
en menor tiempo. Entonces, son varios detalles que, como les digo, pueden ir analizando con todo lo que es una gráfica tan sencilla o tan compleja como puede ser la de una plataforma de fuerza. Y con esto pasamos a cómo podemos combinar la cinética y la cinemática. Y en este caso hacemos un ejemplo con el análisis de marcha. Esto obviamente es un esquema, pero para que tengan una idea general de algo que se puede hacer muy sencillo. No hemos entrado al tema de análisis de marcha, pero para darles una introducción, normalmente deducimos o hacemos todo el ciclo para normalizar y poder comparar. ¿A qué me refiero con esto? Que la persona cuando hace el contacto inicial con el talón, normalmente, es el inicio de mi ciclo. Y de ahí vamos hasta el despegue del pie y otra vez el siguiente inicio o contacto con el talón. Entonces, todo el ciclo de la marcha es desde el contacto inicial con el talón hasta el siguiente contacto con el mismo talón. O sea, derecha con derecha, izquierda con izquierda. Y con esto, lo que podemos ver acá es en el contacto inicial, cómo están las angulaciones y esta flecha que vemos aquí, que es lo que se conoce como el Ground Reaction Force Vector, es básicamente el vector de fuerza resultante vertical de hacia dónde se está moviendo esa fuerza de reacción en el suelo. Entonces, lo importante acá y lo que quiero que noten es que en el contacto inicial, si ponemos atención al tobillo, el tobillo está tratando de hacer un momento dorsiflexor. ¿Por qué? Porque si lo vemos por dónde está la fuerza está por detrás de la línea de rotación del tobillo. Esto quiere decir que el tobillo lo que está tratando es, o el cuerpo está tratando de evitar que haya una plantar flexión. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de interno, el tobillo, o bueno, los músculos en realidad alrededor, están tratando de evitar que se haga este momento. De igual forma, cuando hacemos el contacto inicial a nivel de la rodilla, más bien lo que tenemos es un momento flexor. Es decir, la rodilla va a entrar en flexión, pero obviamente estamos tratando de sostener el movimiento. Y si lo vemos a nivel de cadera, está más bien como un momento extensor. En general, estos momentos y torques, perdón, van a ir cambiando de acuerdo a dónde está la pierna y dónde está el vector resultante. Entonces, por ejemplo, vemos que ya desde el contacto inicial hasta el contacto final o cuando ya hacemos el despegue, acá más bien en el tobillo tenemos un momento de plantar flexión, mientras que en la rodilla tenemos un momento extensor y de igual forma en la cadera más bien un momento flexor. Entonces, ¿por qué es importante poder analizar todo esto de esta forma? Porque así nos permite saber dónde está una falencia. Entonces, si por ejemplo, yo sé que la persona justo después de que hace el contacto inicial, cuando está en la fase de la descarga propiamente del peso a nivel del pie y la rodilla, por ejemplo, hace una flexión excesiva, podemos saber que ese es el momento donde está la falencia y por lo tanto podemos eventualmente decir, ok, bueno, si es un momento extensor, podemos, por ejemplo, trabajar por los isquiotibiales o más bien por el lado de los antagonistas con los cuádriceps a nivel de rodilla o ver si más bien que viene desde el glúteo, que puede ser, por ejemplo,
un músculo que controla toda la parte de abducción, aducción, en el caso de que sea en otro plano y demás. Ok. Y por último, en cuanto a tecnologías, está la parte de electromiografía superficial. De hecho, esta imagen es de los colegas, bueno, en su momento Coldeportes. Y básicamente pueden ver que se ponen estos sensores en el cuerpo directamente y con esto lo que podemos ver es la activación muscular. No podemos ver la fuerza que ejerce el músculo, pero sí si el músculo se está activando o no. Un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, hacer una sentadilla y si en el momento en el que se den, por ejemplo, activar, qué sé yo, bueno, igual los cuádriceps o los isquiotibiales, pero no se están activando, entonces sabemos a ciencia cierta dónde está el problema que está teniendo la persona. Ok. Y con esto vamos a pasar a la parte del análisis de postura. Tenemos diversos equipos. Por ejemplo, en este caso que están viendo es el F-Scan o que es ya un Mobile Mat. Y lo interesante de estos equipos es que nos dan el perfil de presión. Entonces son equipos pues no tan sencillos desde el punto de vista electrónico o de ingeniería, pero que sí tienen bastantes usos. Con esto voy a cambiar de pantalla. Lo que ven acá es, bueno, el software de TechScan y lo que ven, voy a quitar este momento, es, permítanme para ir acá, ok, es pierna derecha y pierna izquierda del perfil de presiones de una persona caminando. Estos son datos reales. Y voy a pausarlo acá para explicarles algunos detalles. Podemos ver, por ejemplo, que lo rojo es obviamente donde hay más presión y hacia lo azul es donde hay menos presión. Además de eso, podemos utilizar esto, que es el centro de fuerza. Entonces, este rombo pequeño que ven acá es donde está el centro de presión en este momento en esta persona. Y además, si le doy play, pueden ver por dónde se va desplazando este centro de presión. Entonces, voy a pausarlo aquí nuevamente. Si vemos esta persona con el pie izquierdo, en este momento la persona podríamos decir que tiene un pie neutro. Es decir, no está ni supinando ni pronando propiamente en su perfil de caminar. Además de eso, vemos que con el pie derecho es al principio un poquito más externo, en realidad, del centro de presión. También podemos ver dónde está ejerciendo la mayor presión a nivel de de todo el perfil de marcha. Podemos ver otros detalles como las presiones pico. Entonces, con las presiones pico, podemos observar datos interesantes como que esta persona con el pie izquierdo, vemos que no está descargando al final utilizando el dedo gordo, como lo llamamos, sino que está utilizando el siguiente dedo. Entonces, en otras palabras, esta persona posiblemente no sea el calzado adecuado y por lo tanto esté sobrecargando acá o pueda ser obviamente ya algún desbalance muscular o articular, etc. Y por último, tenemos la opción de hacer lo que se llama bueno, lo que el fabricante llama el Tree Box Analysis, que es que podemos dividir el pie
en tres áreas, en tres grandes áreas, que es la parte de el antepié, o la parte del talón, medio pie y el retropié. Perdón, lo dije al revés. Antepié, retropié y medio pie. Y con esto podemos ver varios parámetros, como por ejemplo las curvas de fuerza versus tiempo. Entonces, la curva de fuerza versus tiempo es esta, que es normalmente un tipo M, que es lo que se considera como una marcha normal. Además de eso, esta otra gráfica es la verde de arriba, es todo el pie izquierdo. La verde siguiente es la parte del talón y la siguiente es la de el área del metatarso. Además de esto, podemos ver, entre otras variables, las diferencias. Entonces, voy a poner esta tabla en grande. Acá podemos ver la cadencia, el tiempo que duran cada paso y algo muy interesante es la diferencia entre pierna izquierda y pierna derecha. Entonces, esta persona en su cadencia podemos ver que hay una diferencia apenas de un 5%. Pero si, por ejemplo, este valor sería, qué sé yo, un 10 o un 15%, ya podemos determinar que la persona tiene un patrón de marcha o postural no muy adecuado. Además de esto, para abrir el otro software. Un momento. Mm. Mm. Ok. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí. Sí, señor. Perfecto. Ok. Acá lo que podemos ver es una persona en bipedestación y en este módulo en particular lo que visualizamos es propiamente un análisis postural. Entonces, si le doy play, pueden ver cómo cambian los números de arriba y abajo, de izquierda y derecha. Esto, voy a pausarle un momento, es lo que se conoce como análisis postural, que es básicamente en pierna izquierda y derecho, qué tan anterior y posterior está haciendo la descarga del peso. En este caso, la persona está con aproximadamente 58 a 42% en la izquierda, mientras que en la derecha es un 46%, por ejemplo, hacia el frente. Entonces ya podemos ver que esta persona no está 100% simétrica entre izquierda y derecha, acá adelante y atrás. Y también que la persona carga más el lado izquierdo que el derecho. Además de eso, podemos ver nuevamente el tema del centro de presión y son detalles que en este caso lo podemos hacer de varias formas, con ojos cerrados, ojos abiertos, y bueno, posición de tándem y muchas otras. Acá lo que quiero que vean de momento es que existe ya tecnología que ha sido validada, que de hecho el profesor Don José también están con un proyecto
relacionado a esto. Y son tecnologías que sin duda tienen un gran impacto para todo lo que es la valoración postural. Además de eso, podemos tener, como ven acá a la derecha, lo que se considera un pie normal, un pie plano o un pie de arco pronunciado. Entonces, con un perfil de presiones, tenemos bastante información que nos puede dar el, el sistema. Y permítanme un segundo para escoger esto. Entonces, nuevamente y muy similar a lo que vimos anteriormente, podemos generar las curvas de fuerza versus tiempo y dividir el pie en diferentes secciones. Y además de esto, ver dónde está haciendo la persona el mayor pico de presión en toda la postura propiamente. Y por último, les comparto este ejemplo de un reporte propiamente que genera el software, donde podemos ver todo el perfil de presión de los picos propiamente de toda la pisada y además de eso los gráficos. Entonces acá de una forma bastante resumida podemos ver que esta persona en el pie izquierdo versus el derecho carga más la pierna derecha que la izquierda y esto se pronuncia o se visualiza también no solo en todo el pie, sino en las secciones del talón y el metatarso. También podemos ver el tiempo de contacto y también un tema que ahorita no tocamos por cuestión de tiempo, que es el impulso, que es básicamente muy relacionado con energía, que es cuánta fuerza está haciendo por unidad de tiempo. Y en general, eso es lo que tengo por acá. Ok, ahora pasamos a la última sección del análisis clínico de marcha. En este ejemplo, lo que podemos ver es una persona caminando y con marcadores retroreflectivos, como vimos anteriormente, hacemos todo un reporte tridimensional de su patrón. Entonces, para esto, nuevamente me paso a esta pantalla y les explico en forma bastante resumida cómo estos videos y esta información nos puede ayudar para ver un patrón propiamente de la persona. Para agilizar el proceso, voy a mostrarles este gráfico que es el de la flexión-extensión de rodilla. Y el software lo que tiene, que es bastante interesante y que es algo que pueden utilizar ustedes y crear una base de datos propia, es esta banda gris que ven en la parte posterior del gráfico, es lo que se considera normal. Entonces, si la persona, por ejemplo, se sale de esta banda, ya está considerado como un patrón anormal. Entonces, en este caso, por ejemplo, la abducción y aducción de la rodilla, podemos ver que está bastante por fuera de lo que se considera normal. Y además, con ese tipo de tecnologías, que es obviamente todo lo que es el análisis de marcha, podemos ver también las fuerzas de reacción. Entonces, esta es la fuerza de reacción anteroposterior. Entonces, viene el momento del contacto inicial, la fuerza obviamente va hacia atrás, luego la persona se impulsa hacia adelante y por lo tanto la fuerza empieza o el vector de fuerza va hacia adelante. Entonces, con este tipo de información podemos generar, como les mencionaba antes, los gráficos completos de momentos y también hay
una información de lo que conocemos como el MAP, que es el Movement Analysis Profile. Y esto lo que nos permite es ver cuáles de las articulaciones son las que difieren más del proceso o de lo que consideramos normal. Sé que esto es bastante información de momento. Y la última parte que les quiero mostrar es que estos sistemas se sincronizan con plataformas de fuerza y también con electromiografía. Es decir, podemos ver todo el patrón de activación muscular en sincronía con el patrón de la marcha. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, el tibiales anterior izquierdo, tibiales anterior derecho, podemos poner gastronemios, podemos tener X cantidad de músculos en forma simultánea. Entonces, cuando hacemos un análisis de marcha en la parte ya sea clínica o deportiva, vamos a tener bastante información que obviamente también podemos exportar hacia otras plataformas. Y lo último es mencionarles que hay otros también patrones que se están utilizando bastante común actualmente, como es, por ejemplo, cambios de dirección. Entonces podemos analizar los cambios de dirección de una persona. Darle play para que lo vean. Y acá lo que podemos observar es nuevamente las angulaciones de la pelvis, de la cadera, rodilla, etcétera, en cada uno de los planos. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, para la pelvis tenemos el plano, bueno, el tilt, la oblicuidad y la rotación, es decir, cada uno de los tres planos. Y lo mismo para la cadera, rodilla, etcétera. Entonces, estos sistemas ya actualmente nos dan bastante información y se pueden utilizar ya sea solos o solo con la captura de movimiento o también en conjunto con lo que son plataformas de fuerza. Okay. Y con esto ya pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas por parte de ustedes. Chicos, si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, eso que eso no sale en el parcial, no se preocupen. Pues mira, Alberto, yo posiblemente los chicos tengan o no. Muy bacano, porque coincide, hay preguntas, ellos ahorita tienen un parcial, ¿no? Entonces, con lo que mostraste ahorita, hay cosas que les va a salir en el parcial. Entonces, bueno, ahí ya les adelanté algo de lo que pueden encontrar. De pronto, pues nosotros aquí por las mismas condiciones de tecnología, porque una de las grandes dificultades, bueno, es la interpretación que se hace, este tipo de tecnologías se hace costosas. Y claro, cuando una persona, sea una empresa particular, sea una institución educativa privada o pública, invierte en esto, la venta de servicios se hace muy alta. Y pues yo contigo hemos hablado de eso, Exacto. que por ejemplo, hace poquito me enteré que una empresa aquí compró el software del Instituto de Biomecánica de Valencia, toda la suite, pero los análisis son carísimos. Entonces, claro, una persona no se democratiza el uso de ese tipo de tecnología por los costos. Y pues eso es una lógica de mercadeo. Sin embargo, hay posibilidades tecnológicas, digámoslo, de fácil acceso, obviamente con sus limitaciones, con sus márgenes de error, lo que vos comentabas en relación con lo que yo estoy trabajando y que te he compartido. Hay cosas que podemos ir articulando en pro de tener desarrollos a nuestra medida con información que puede ser información sesgada, pero va a ser información que
en su momento va a ser valiosa para la toma de decisiones frente a patrones de comportamiento desde lo motor, a entrenamiento deportivo, para la selección de talentos. Bueno, sirve, o sea, sirve de algo. No tenemos que pensar tener la super mega tecnología para poder hacer cosas. Lo importante es hacerle. Sí, exactamente. Sí, muy importante también, digamos, contextualizar, en el sentido de que si vamos a hacer algo, por ejemplo, para público general o atletas recreativos, por ejemplo, normalmente vamos a poder utilizar, obviamente, tecnologías de menor costo, y con eso, pues, vamos a tener un error sistemático aceptable si obviamente está bien desarrollado. Lo que tenemos que también considerar, y que es un error común, desgraciadamente, es si vamos a trabajar, por ejemplo, con atletas élite, que sabemos que no somos la mayoría de los que hacemos esos análisis todos los días, pero si los llegamos a hacer, que tengamos el pensamiento de que debemos invertir, porque obviamente no es lo mismo si me van a analizar a mí corriendo que si vamos a analizar a la persona que está con miras a una medalla olímpica, por ejemplo. Entonces, todo tiene obviamente su espacio y demás, y siempre es algo que tenemos que considerar. También sabemos que en Latinoamérica el tema del acceso a tecnologías como estas no es tan sencillo. Sin embargo, es posible hacerlo. Y algo que sí, que inclusive lo hemos comentado anteriormente, es que se hagan procesos de validación de las tecnologías. Este, una opinión muy personal de, por ejemplo, la suite de la Universidad del Politécnico de Valencia, es que, o el IVV, es que ellos han tenido un desarrollo tecnológico bastante interesante, pero desgraciadamente no siempre han hecho validaciones con lo que consideramos el gold estándar. Entonces son limitantes que hay que tener en cuenta, porque muchas veces si vamos a comparar, por ejemplo, los estudios con nuestros equipos comparados con estudios en revistas indexadas, muchas veces estos equipos obviamente son de mucho mayor precisión, y hay que tener cuidado en que estemos comparando las mismas unidades de medida, por un lado, pero además de esto, que la precisión con la que estemos valorando sea adecuada. Porque un error muy común que cometemos es que valoramos, qué sé yo, la cadencia, por ejemplo, de una persona con un celular y la comparamos contra un sistema de captura de movimiento 3D. Entonces, el error que vamos a tener en estas tecnologías puede ser que la persona nos den los datos del celular y parece que la persona es un medallista olímpico. Entonces, son detalles que siempre hay que tener en cuenta. Sí, eso sí es completamente cierto. Y pues igual, los elementos sencillos que se tienen se pueden contextualizar en términos de ejercicios académicos, de ejercicios básicos como para hacer aproximaciones a la interpretación de las variables cinéticas y cinemáticas. Y bueno, por algo tenemos que comenzar. Sabemos que estas empresas, Exactamente. cuando hicieron sus procesos de desarrollo, arrancaron también con grandes márgenes de errores y fueron trabajando el desarrollo de la tecnología. Lo que se busca con, por ejemplo, con tu presencia y con la de posiblemente otros investigadores en la línea, es que los muchachos puedan entender de que existe algo más allá de lo que nosotros mostramos aquí. Y que todos comenzamos por elementos básicos de trabajo tiempo atrás, pero la idea es esa, que se motiven a pensar de que la biomecánica, como lo decía la profe Lorena al comienzo, es una rama de las tantas que los estudiantes en educación física y futuros profesionales pueden tomar.
Ahora, desde mi Exacto. punto de vista, que también soy un apasionado por la biomecánica con un plus, también apasionado por la anatomía, es que de allí podemos tener elementos de juicio para hacer una gran cantidad de cosas y que eso es fundamental, poder articularlo para ir haciendo desarrollos así sea a pequeña escala. Entonces, pues, Exactamente. si los chicos no tienen preguntas, Alberto, de mi parte, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una experiencia chévere, interesante. Espero que no sea la primera ni la última vez que podamos Exacto. estar. Y si lo hago público aquí, alguna vez hablamos de la idea de hacer algún evento académico grande. Exacto. Y me gustaría que eso fuera como el punto de partida para seguir construyendo esa idea, no solamente en el tema de la biomecánica, sino en las otras ideas que en su momento hemos compartido en torno a la biomecánica. Entonces, muchachos, si no tienen Exacto. alguna pregunta adicional, la profe Lore, si está allí, algunas palabras para terminar la actividad. Lore, ¿estás por ahí? Ya te fuiste. Bueno, muchachos, antes de terminar, me gustaría que activaran sus cámaras y que dejáramos el registro de lo que hemos hecho. Me parece que ha sido supremamente interesante y supremamente valioso. Entonces prendan sus cámaras, muchachos. Yo les voy a tomar una foto. Digan flexura duodenoyeyunal para que salgan bien bonitos en la foto. Listo, pero préndanla todos, muchachos. No, Maggi. préndalo que eso solamente va para el Face. ¿Listo? ¿Ya la aprendieron todos o qué? Harold, Lorena, Lorena ya cayó. Alberto. Listo, bueno chicos. Listo, muchachos. Ah, Alberto, muchísimas bueno, gracias. hasta luego. Buenos días para vos, que acabes de tener un bonito día, que madrugues. Auf Wiedersehen, Herr Alberto. Oye, Oh, auf Wiedersehen. bueno, Hasta Alberto, luego, muchas gracias, que entonces. esté bien, que buena noche. Un Gracias. Hasta abrazo. luego. Ich bin Daniel. Gracias, profe. Gracias, Ja, profe. Luego, gracias. danke. Se le salió el alemán que lleva Daniel por dentro.